Está con nosotros ya Daniel Chaschetti. Buen día, bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien. Gustoso de conversar contigo. Arriba de la mesa hay muchos temas. Hoy es 8 de octubre. Sí, qué fecha, ¿no? Hoy no tenemos hoy no tenemos una fecha, tenemos una avenida. Bueno, viste que yo, entre todas las redes sociales, la que más me gusta es Twitter. Sí. Y en la mañana me levanté temprano y me encuentro con un tuit de Sanguinetti, ¿no? Recordando el Claro. 8 de octubre de 1851, el fin de la Guerra Grande y la famosa consigna ni vencidos ni vencedores. Y Sanguinetti la contrapone a lo que hace el MPP o el MLN, que festeja el 8 de octubre de 1969, ¿no? La toma de Pando. Uh-huh. Y bueno, la intención de Sanguinetti era como contraponer dos enfoques, ¿no? Sobre la forma de la política, la concordia de un lado, el acuerdo, el pacto, y del otro lado, bueno, el levantamiento contra la democracia, contra las instituciones. Así es. Pero me parece que ahí hay como una trampa, ¿no? Porque está bien, como programa de pacificación, el ni vencidos ni vencedores es muy bueno, pero en la práctica no tuvo efecto, ¿no? Los 60 años posteriores a esa paz no fueron precisamente 60 años pacíficos. Estuvieron plagados de levantamientos, revoluciones, alzamientos, desde la revolución de las lanzas, las revoluciones de Aparicio Saravia, la invasión de Flores con su revolución libertadora, o sea, periodo de mucha inestabilidad. Uh-huh. Y la paz llega finalmente, no de ese modo, no con ni vencidos ni vencedores. Hubo un vencedor que fue el Partido Colorado de Valle y Ordóñez. Uh-huh. Y luego un acuerdo para formular la reforma de la Constitución en el 17. Esos fueron los grandes hitos para que la política uruguaya se normalizara y más de medio siglo después, ¿no? 60 años después. Entonces, creer que el ni vencidos ni vencedores nos permitió salir del estado de naturaleza, podríamos decir, es una mentira. Ahora, con esto no quiero defender la toma de Pando, ¿no? La toma de Pando es una aberración, es producto de un proyecto de toma del poder que la mayoría de los uruguayos no compartimos, ¿no? Es decir, mientras el MLN intentaba tomar Pando, había, no sé, un movimiento sindical unido, luchando, los partidos políticos estaban buscando alternativas, en el Partido Nacional se gestaba el wilsonismo, se estaba en las tratativas para la formación de un frente de izquierda, o sea, había otras alternativas, no era el único camino, ¿no? Entonces, con esto no quiero defender la toma de Pando, simplemente decir que me parece que son como dos extremos o dos visiones un poco tiradas de los pelos, ¿no? Pero bueno, no me sorprende en Sanguinetti, viste que Sanguinetti ha defendido o ha explicado la caída de la democracia a partir de los dos demonios, ¿no? La lucha entre militares y tupamaros. Uh-huh. Es decir, esas simplificaciones son muy útiles para hacer política, pero a la hora de analizarlas históricamente, me parece que son muy débiles. Obviamente yo no soy un historiador, vos traes a este programa historiadores de fuste, como por ejemplo el profesor De Masi. Uh-huh. Es un tema lindo para discutir, pero yo creo que siempre recuerdo el libro de Pepe Rila, ¿no? Sobre el uso de la historia por parte de los políticos, y me parece que este es un ejemplo clarísimo de uso de la historia. Bien. Así Bien. que bueno, el 8 de octubre empieza así, con esta reflexión. Me parece muy bien. Lo que pasa es que
en semejantes actores políticos, a algo que también nosotros hemos aprendido de ustedes, de los políticos uno lo que tiene que esperar son gestos políticos, con intencionalidades políticas, ¿no es cierto? Es lo natural en los políticos hacer política. Sí, sí, claro. ¿No? Y bueno, y si hablamos de Sanguinetti, el cuadro político probablemente de mayor importancia en el último medio siglo del Uruguay, por lo menos en medalla de bronce es, ¿no? Yo tiendo a creer que es medalla de oro, pero... No, está en el podio sin duda. Podio. Es difícil poner un número uno, pero Sanguinetti ha sido un actor protagónico sin lugar a dudas. Entonces, dos personas ocuparon 2 veces la presidencia, ¿no? Sí, sí. Vázquez y Sanguinetti. Uh-huh. Ellos dos están en el podio en el último medio siglo, no hay duda. Sí, con el adicional de que Sanguinetti fue un cuadro político predictadura, durante la dictadura y la salida de la dictadura, con esa trazabilidad que no hay ningún otro tipo que lo tenga en el Uruguay, ¿no? Una influencia increíble. Cuando vos mirás la Constitución del 67 y tratás de entender los cambios que introdujo, bueno, vos te vas al libro que escribió Sanguinetti con Pacheco Seré, ¿no? Se llama la nueva Constitución, y ahí él explica y te dice, bueno, escribimos esto, ¿no? Uh-huh. En primera persona. Es corredactor de la Constitución, o sea, claro. No es usual, no es frecuente que en los sistemas políticos, tal vez en Francia, en la década del 60 y 70, estaban todavía los redactores de la Constitución del 58, ¿no? Pero no es frecuente que puedas contar con personas, porque claro, en el 97 se reformó la Constitución, pero es una reforma menor. El cuerpo, muy apoyada en lo electoral, ¿no? Casi exclusivamente, ¿no? Muy centrada en lo electoral y alguna otra cosa más, como la descentralización pero en realidad, digamos que Sanguinetti es un actor protagónico hasta desde la perspectiva de las reglas del juego, ¿no? Pero incluso con una vigencia desde ese lugar que mantiene hoy día, en este gobierno tan peculiar, que ustedes también nos han explicado las peculiaridades que tiene este gobierno, y hasta en el propio génesis, ¿no? Eso claro, lo sabemos sin Sanguinetti todos. No hay coalición. Eso es la idea que yo tengo, porque si bien la calle Pou siempre imaginó su gobierno, ya desde el 2014, como un gobierno de coalición, una cosa es imaginarlo, otra cosa es lograrlo, y para eso necesitas socios, y yo creo que Sanguinetti ha sido muy generoso, muy abierto, muy trabajador, se ha tragado muchos sapos. El último fue en las elecciones departamentales de hace 10, uh-huh. ¿Cuánto hace? 10 días, 12 días. Caso Salto, por ejemplo, ¿no? Claro, caso Salto. Se ha tragado sapos, pero no lo ha hecho en silencio en todo caso, ¿no? Bueno, yo creo que algunos sí los ha hecho en silencio. A ver. Yo me imagino que la visión que este gobierno tiene sobre el Estado, que es un gobierno, digamos, yo no dudo en considerarlo antiestatista, ¿no? Pro mercado. El Estado como problema. Sí, el Estado como estorbo, como dificultad, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que Sanguinetti no piensa lo mismo, y sin embargo, bueno, ha acompañado algunas medidas. Bueno, ese es un reproche que desde el Partido Colorado, voces del Partido Colorado, no necesariamente primera línea de militancia, le estarían haciendo hoy al Partido Colorado, ¿no? Es decir, una cosa es ser socios porque estábamos de acuerdo en que tenemos más cosas que hacer frente a la alternativa de la izquierda representada por el Frente Amplio, pero cuidado con abandonar sellos de identidad. Totalmente. Más que colorados ballistas, en todo caso. Bueno, le están regalando la defensa del Estado al Frente Amplio. Pero esto no es nuevo. Esto viene de los 90 o de los 80, finales de los 80, cuando los partidos tradicionales decidieron reformar el Estado, atarse las manos, abandonar la política clientelar que practicaron antes del 73, e introducir una serie de modificaciones a la matriz estatal, ¿no? Desregulaciones, desmonopolizaciones y privatizaciones. Hay que recordar que algunas privatizaciones se hicieron, y cierres de servicios y
Y eso lo hicieron los partidos tradicionales, y bueno, ahí es donde arranca el viraje, ¿no? Y el abandono. Pero aún así, dentro del imaginario vallista, el Estado es el escudo de los débiles, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si en este gobierno empezamos a revisar, por ejemplo, las políticas sociales, el rol del MIDES, lo que vamos a empezar a presenciar es un lento retiro. Una forma de llevar adelante las políticas sociales diferente. Basadas en concepciones diferentes, ¿no? Entonces, me parece que... Ideológicas y filosóficas, ¿no? Claro, sí, porque detrás de toda política pública hay una cosmovisión del mundo. Claro. Es así. Pero bueno, en definitiva, el espacio ese que históricamente tuvo el vallismo como concepción estatal, hoy lo está ocupando el Frente Amplio, no hay duda. Y quería decirte algo. No habíamos previsto empezar por acá, ¿no? Esto nos ocurre muy a menudo. Bueno, por suerte, pero ahora nos vamos suerte. A mover rápidamente. No, pero además tampoco... hoy no viene el inspector, el que controla si estamos siguiendo el programa. Yo recuerdo que cuando José Mujica gana las elecciones, José Mujica gana la presidencia de la República, ¿no? Claro, ha pasado un tiempo y nos parece natural, pero todos recordamos lo que significaba la sola idea. Sí. Yo recuerdo que en una de sus columnas, que si bien hacen hincapié en asuntos internacionales, Juan Raúl Ferreira, aún en aquella época, en el Partido Nacional, me acuerdo que dijo algo que a mí me dio cierta ilusión. Dijo, bueno, el Tupamaro, José Mujica, como presidente de la República, con esto se terminan todos los cucos. Y a mí esa idea siempre me pareció buena, porque yo pensaba, qué bueno cuando gane el Frente Amplio, después, qué bueno cuando gane Mujica, porque ¿de qué vamos a discutir después? De política, de ideas. ¿No es cierto? Más Estado, menos Estado, agendas de derecho, ideas, ¿no? Acerca de cómo cree uno que debe funcionar el país en el marco del mundo. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Ideas. Y eso, a los que nos gusta la libertad y la democracia, es lo que es la panacea. Sí, totalmente. Y en ese sentido Mujica cumplió un papel extraordinario. Pero déjame terminar esta idea. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, gobernó el Frente Amplio, gobernó Mujica, siguió gobernando el Frente Amplio sin Mujica. Y yo advierto, me parece que el gesto de Sanguinetti otra vez, que los cucos no desaparecieron de la dialéctica, ¿se entiende? Sí. Ya no, dejamos de... claro. Perdimos la chance de hablar de ideas y volvemos... Porque ¿qué los tupa? ¿Qué cosa? Porque después de... Lo que pasa es que es como un juzgamiento moral, porque después que Mujica gobernó 5 años, y bueno, la democracia siguió funcionando, uno debería advertir que en realidad los tupamaros no son un problema para el país, como tampoco es un problema el Partido Comunista, ¿no? Cuyos miembros han gobernado Montevideo, han tenido ministerios, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay como un juzgamiento moral a una acción del pasado, ¿no? Cuando se dice, bueno, la toma de Pando, y sobre todo un juzgamiento moral al hecho de recordarla, ¿no? Desde ya. Pero un juzgamiento del que yo podría participar, también participo. Claro, pero hecho, esto es como si juzgáramos moralmente al Partido Colorado por recordar a los mártires de Quinteros, ¿no? Ajá. Y los mártires de Quinteros se levantaron contra el gobierno. Contra el gobierno de Gabriel Pereira. Sí, claro. Un gobierno constitucional, electo, ¿no? De acuerdo a los procedimientos de la Constitución, y se levantaron. Bueno, después lo fusilaron. Nunca quedó claro quién dio la orden, pero fue horrible, sí, ¿no? Claro. Fusilamiento. Y el Partido Colorado es uno de los eventos más distintivos de su identidad, ¿no? Y entonces es como que cuando el Partido Colorado se ponga a recordar la hecatombe, como le llaman ellos, de Quinteros, digamos, mirá, están saludando un hecho
un evento en el cual miembros de su partido se levantaron contra el gobierno constitucionalmente ¿Cómo es electo. posible que reivindiquen? Y bueno, pero acá me parece que hay que ser un poco más tolerante. Las tradiciones y los relatos en los partidos son importantes, ¿no? No hay partido sin un relato. Los partidos necesitan relatos, porque eso construye identidad, una diferenciación con el resto. Sí, desde ya. Y el partido que pierde el relato está condenado, ¿no? Uno de los problemas del Partido Colorado me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Yo había visto como un intento por recuperar, ¿no? el relato histórico. Pero bueno, entra un poco en contradicción con la actual situación, ¿no? De ser furgón de cola del Partido Nacional y de estar avalando políticas que históricamente el vallismo no compartía. Uh-huh. Si te parece, vamos a una breve pausa y sí. En todo caso metemos en una patita bajo este enunciado consigna. Pasaron las departamentales y estamos en el presupuesto. Ahí es eso. ¿Está? Sí. Vamos arriba. Estamos con Daniel Giaschetti. Estamos escuchando ahora Copla Alta, que mañana estará en el Teatro Solís. Estamos conversando con Daniel Giaschetti. Habíamos quedado luego, antes de la pausa, Daniel, en que, bueno, pasó ya el último eslabón del largo y alargado ciclo electoral, con distintas, diversas consecuencias, y bueno, y entramos de cara a la ley más importante que cualquier gobierno tiene, ¿no? Mucho más con vos ya nos explicaste, la rareza esta del Uruguay de hacer una ley que rige por 5 años, ¿no? Sí, pero es abierta, ¿no? Está bien. Eso es importante recordarlo, porque... Igual es raro, ¿no? Es raro, sí. Es hijo de un momento intelectual y las ideas de los 60 estaban... A ver, empiezo de vuelta. En los años 60 el dirigismo, la planificación, claro, era muy valorada, ¿no? Y una de las críticas que el sistema político le hacía al proceso presupuestal uruguayo es esta idea de votar un presupuesto todos los años. Cosa que hacen todas las democracias del mundo. Cada año votan un presupuesto. Por eso en todos lados dicen que la ley presupuestal es la más importante de todas. Pero la Constitución uruguaya estableció esto de los 5 años. 5 años en un mundo cambiante es demasiado tiempo. Entonces eso genera un problema, pero el escape que da la Constitución es la posibilidad de que en la siguiente rendición de cuentas, o sea, una vez por año, puedan ser cambiados las dotaciones. O sea, uno podría aprobar un presupuesto este año y el año que viene cambiarlo todo. Perfectamente se puede. Sí. Por eso se dice que es abierto, porque no condiciona. Es decir, si estamos a ver, esto es bien para este momento, ¿no? En un marco de restricciones, un presupuesto de 5 años aprobado este año puede ser muy útil para los futuros años, porque lo que puede hacer el gobierno es pasar un mensaje que diga artículo único, gasto cero. Claro. ¿No? Mantenemos... No se modifican nada. Exacto. Entonces eso ha sido utilizado, ¿no? Lo utilizó Sanguinetti, lo utilizó Jorge Valle, aprobar rendiciones de cuenta con gasto cero. Es decir, eso significaba que era decir, bueno, vamos a mantener las previsiones presupuestales que votamos en el primer año de gobierno. Por tanto, sí, es la principal ley, sobre todo si la unimos con las siguientes 4 rendiciones de cuentas. Hay una quinta, que eso sí es una rendición de cuentas pura y dura, que normalmente genera el curioso escenario de que un gobierno entrante tiene que aprobar lo gastado por el gobierno saliente, ¿no? Uh-huh. Eso pasó este año. Sí, claro. Con una... Nos pasaba inadvertido porque estaba gobernando siempre el mismo partido, claro. Pero la quinta rendición de cuentas es simplemente una rendición. La del segundo, tercer, cuarto y quinto año, esas 4 pueden establecer modificaciones al presupuesto quinquenal. Pero acá me tenés que ayudar, porque la ley no solo es importante por esa condición, la de los 5 años relativos, por lo que acabas de decir, porque cada año igual se pueden hacer ajustes, si el gobierno no entiende, si el Poder Ejecutivo lo entiende, ¿no? Sí. Porque es una iniciativa del Poder Ejecutivo, sí, que puede ser discutida en el Parlamento. Pero no solo es importante desde el punto de vista, llamémosle,
presupuesto estrictamente económico a qué cosas, cuánta plata le destino a qué cosas, sino también que me parece que es una oportunidad perfecta para que los distintos gobiernos exhiban ante la ciudadanía qué características, no solo económicas, sino políticas, ideológicas, otra vez, filosóficas, tienen acerca de la marcha del país, ¿no es cierto? Totalmente. El presupuesto básicamente lo que nos muestra es una planificación de cómo se van a gastar los dineros públicos. Los dineros públicos se obtienen de los impuestos que cobra el Estado. El Estado cobra el IVA, cobra el impuesto a la renta de las personas físicas, de las empresas, recauda dinero, y lo que nos está diciendo el presupuesto es cómo se va a gastar ese dinero. Para establecer esa proyección de gasto, lo que tiene que hacer antes el gobierno es fijar unas metas macroeconómicas, ¿no? Es decir, cuánto voy a crecer, cuánto estimo que voy a recaudar, y bueno, cómo voy a manejar ciertos indicadores, ¿no? Por ejemplo, el déficit fiscal, le llamamos déficit, pero podría ser superávit, en realidad es la cuenta fiscal, y estimar una serie de datos futuros. Y ahí empiezan los primeros problemas, porque el presupuesto trabaja sobre, perdón por la repetición de palabras, sobre presupuestos previos, sobre supuestos, ¿no? Los supuestos son de que, bueno, por ejemplo, este presupuesto dice, bueno, en realidad este año vamos a tener una caída, pero el año que viene vamos a crecer 4 puntos y el siguiente 2 y así sucesivamente, y en los 5 años este va a ser el crecimiento, esta va a ser la recaudación, así va a terminar el déficit. Eso dicen todos los presupuestos y el actual también lo dice. Eso nos permite deducir la forma de razonamiento del gobierno, ¿no? Es decir, cómo está razonando el equipo económico de la calle Pou los próximos 5 años. Entonces, brevemente, como apuntes, ¿no? Lo primero es que la principal meta es reequilibrar el gasto fiscal, la situación fiscal. Hoy está en 6 puntos y se pretende bajarla a 2,5. Para reequilibrar esa situación, bueno, se cuenta por un lado, con una reducción del gasto y por otro lado, con un crecimiento de la economía y más recaudación. Esas son las dos variables. ¿Cuál es la principal herramienta para frenar el gasto? Bueno, frenar los ajustes salariales de los empleados públicos, que son 300.000. Y de ese modo, también frenar pasividades, las jubilaciones y las pensiones, porque las jubilaciones y pensiones ajustan de acuerdo al índice medio de salario. Si frenamos el salario de los públicos, bueno, necesariamente vamos a tener un índice medio de salario menor y los ajustes de las jubilaciones. Entonces, te cuento a vos y le recuerdo a los oyentes que todos los viernes aquí en La Mañana en Camino conversamos con Gabriela Mordecki, claro, que ha insistido. Gabriela lo va a explicar muy bien. Mucho en estos conceptos, ¿no? Porque acá de vuelta me estoy metiendo en otro terreno. Bueno, pero... pero bueno, lo cierto es que el presupuesto muestra algunos rasgos muy claros. Viste que a veces para reequilibrar el gasto fiscal se puede entablar varios caminos. Una posibilidad es gastar menos. Otra posibilidad podría ser poner impuestos. Pero la calle Pou juró y perjuró que no iba a poner impuestos, entonces no va a haber nuevos impuestos, porque poniendo impuestos uno podría recaudar más. Lo tercero es la apuesta a crecer, que era la apuesta del último gobierno del Frente Amplio. El último gobierno del Frente Amplio pensó que iba a crecer una magnitud que luego no logró. Y de esa forma se le generó el déficit. Entonces, más que se le generó, no pudo abatirlo, porque en realidad el déficit ya venía instalado, claro, desde la administración Mujica, ¿no? Claro, pero ahí fallaron los supuestos. Sí, claro. De hecho, hicieron un presupuesto por 2 años. Diciendo que era difícil pronosticar el escenario internacional, porque bueno, Uruguay es un país que depende mucho de sus exportaciones, de la llegada de inversión externa, y bueno, fueron muy malos los resultados y bueno,
no funcionó el pronóstico. Y bueno, las mismas preguntas tenemos para este presupuesto. Si los supuestos con lo que ha trabajado el equipo económico van a funcionar. Yo tengo más dudas hoy que las que tenía hace 5 años, y hace 5 años tenía muchas dudas, porque el mundo hoy es un polvorín, ¿no? Miramos la situación, ahora la segunda ola de contagios, el rebrote. Ayer los números de ayer de Francia fueron escandalosos, ¿no? Brutales. Y se sabe que necesariamente para combatir la pandemia se tiene que parar la sociedad, ¿no? Ir a formas de cuarentena generalizada, eso genera muchas distorsiones en la economía, y si el primer mundo no demanda nuestros productos, bueno, el Uruguay, la economía uruguaya va a seguir trancada, ¿no? Sí, de hecho... El crecimiento del año que viene básicamente se explica por UPM, ¿no? Es lo que le dejó el Frente Amplio al nuevo gobierno. Y bueno, el crecimiento por nuevos mercados, por aumento de exportaciones, está atado a la suerte del mundo. Y el mundo hoy no sabemos cómo va a ser. Entonces esas preguntas hoy son muy, muy relevantes para imaginar si este presupuesto va a tener algún andamiento. Con el agravante de que, sabés que la decisión de frenar los aumentos de los salarios públicos es una medida procíclica, ¿no? Es decir, en un escenario donde, bueno, la economía cae, si vos además no le aumentás los salarios a la gente o se le aumentás por debajo de la inflación, lo que está generando es que va a haber menos dinero en el mercado. Entonces, las pymes, los restaurantes, supermercados, almacenes, eso es lo primero que se va a sentir deteriorado. Entonces, bueno, el presupuesto, digamos, genera muchas dudas, ¿no? Y bueno, lo que está ocurriendo ahora es que se está discutiendo en el Parlamento. En el Parlamento están sentados los representantes del pueblo. Los representantes del pueblo, viste, que trabajan del 1 al 18, del 18 al 31 se van a ver a sus votantes. El hecho de ver a sus votantes les genera una visión muchas veces distinta a la que tiene el Poder Ejecutivo. Es así. Claro. El poder son del mismo partido, pero los tipos vuelven a sus departamentos, hablan con la gente. Entonces, bueno, muchas veces... El famoso aumento, más allá de la opinión que cada uno de nosotros tengamos acerca de si corresponde o no, el famoso aumento a los presidentes de las empresas públicas, ¿no es cierto? Que ahora se desactivó. Que el otro día, bueno, lo discutíamos porque era un tema del orden del día en Esta Boca es Mía. Yo decía, bueno... Primero, porque unos hablaban de ética, otros hablaban de demagogia. Yo decía, bueno, acá me parece que lo que primero funcionó es la política. Y en particular, la política de los legisladores que están en contacto con la gente, totalmente, aunque sean del gobierno. Pero imagínate un diputado blanco en el interior y a su departamento que le digan, ¿cómo es eso? ¿Cómo que le subís a...? Claro, aunque, es difícil de defender. Aunque tengamos una mirada favorable a que a que su salario sea de pronto insuficiente. Yo tiendo a creer eso, el de los presidentes de la empresa pública. Es una charla distinta. Claro, pero un gobierno que hace de la austeridad su bandera, claro. Lo mismo con el aumento a los generales. O sea, vos le estás recortando fondos a la ciencia, a la educación, y le estás aumentando a los generales y coroneles el salario. Bueno, a propósito de esto... En el interior hay muchos cuarteles, capaz que eso está bien visto, pero generales tampoco... No están distribuidos en el país, no sé. Hay muy pocos, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé. Que por los kioscos en general. Pero lo cierto es que lo que ocurre en el Parlamento es que le están cambiando cosas. Le están cambiando cosas porque, bueno, la gente ve, ¿no? Pero además, por ejemplo, una contradicción, ¿no? En el año del COVID, donde Uruguay le fue tan bien y donde fue tan importante nuestros científicos, por supuesto, recortarle fondos es una contradicción mayúscula, y bueno, eso rompe los ojos, y por eso le van a cambiar las dotaciones para la Universidad de la República, para la UTEC, para el Instituto Clemente Estable. Pero acá me tenés que ayudar, porque sí, desde el punto de vista del análisis político, uno podría decir, bueno, el decreto famoso de que el auto tiene que ser manejado por el dueño o... No, fue anulado. Está bien. Sí. Entonces escuché 2 cosas acerca de ese mismo acontecimiento. Casi toda la vida un mismo acontecimiento por lo menos despierta 2.
Por lo menos 2, ¿no? Eso decía Duverger, ¿no? Bien, entonces, es el orden natural de las cosas. Blanco-negro, claro. Entonces, calor-frío. Yo he escuchado ante el mismo acontecimiento 2 comentarios que son los 2 pertinentes. Uno, que viene el gobierno que no tiene problema en dar la marcha atrás, ¿no? Bueno. Uno, ¿verdad? Y esto es bueno porque nos da garantía, un gobierno sensible, con vasos comunicantes y oídos atentos con la ciudadanía, ¿verdad? Esa es una. Y la otra, vos, mango de improvisado, basta de firmar decretos para después a la media hora decir, uy, no, me equivoqué, disculpen, ¿no? Y la verdad, lo dice uno, entiendo que está bien, lo dice otro, entiendo que está bien. Lo que quiero decir, cuando ocurren este tipo de cosas, que vos decís, bueno, ahora en la política, en el parlamento, los parlamentarios dicen, che, mirá, justo en este momento, sí. No, cuando la gente de pronto ha estado históricamente un poco de espaldas al rol y la importancia de la ciencia, si algo que se democratizó este año fue esto, ¿no? Che, mirá qué importante esta barra, cómo incide en mi vida, hay que cuidarlos, hay que defenderlos y hay que estimularlos, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. ¿Desde qué lugar a alguien se le puede ocurrir que es este el momento para cortar eso? Y de una visión sesgada, ideológica, ¿no? Una visión neoliberal, que está encaramada en la OPP y que yo no dudo en identificar en Alfie. O sea, Alfie tiene una visión muy, muy de contador, ¿no? Ajá. Bueno, hay que recortar y en algún lugar hay que recortar. ¿Y por qué no funciona para los generales y los coroneles? El ejemplo es el decreto del 15 de marzo, ¿no? Del 9 de marzo, donde se recortó un 15% la ejecución del gasto presupuestal previsto por la rendición de cuentas de 2019. Y eso fue un corte general, sin prever, sin aceptar que uno no puede recortar por igual todos los rubros, porque bueno, hay algunos que son más importantes que otros. Pero bueno, este tipo de decisiones, mis fuentes dicen que le llaman el joven mano de tijera. Ajá. Bien, pero no funciona con coroneles y generales, lo que hablábamos. Bueno, recién. lo que pasa es que mantener la coalición es un pacto, una transacción. Y una de las condiciones que puso Cabildo es que la tropa gana mal, y que los generales ganan mal y los coroneles ganan mal. Y entonces yo creo que el aumento de los generales y el aumento del salario de la tropa, que hay que ver cuánto va a ser, obedece a la transacción con Cabildo, ¿no? Si bien el Partido Nacional ya lo tenía previsto, darle un trato preferencial, viste que la familia militar es un coto de casa bien interesante, ¿no? Sí, claro. Los partidos políticos habitualmente van por ese segmento del electorado, pero lo que ocurre es que en la transacción Cabildo Abierto, una de las cosas que puso fue esa, ¿no? Equipar mejor a la Fuerza Armada, pagarles mejor, y eso se está haciendo, ¿no? Y eso viene en el presupuesto. Ahora, desde el punto de vista político, cuando uno pasa raya, dice, ¿cómo es la cosa? Le aumentamos a los generales y le congelamos el salario o le generamos pérdida salarial a los científicos. Es un problema, ¿no? Entonces me parece que eso está en discusión adentro del Parlamento. Ahora, yo te quiero recordar una cosa, el Parlamento no puede aumentar gastos. Exacto. Entonces lo que hace es redistribuir. Y cuando uno redistribuye, es un juego de suma cero. Claro. Todo lo que le doy a uno, se lo estoy quitando a otro. Hasta ahora, en los trascendidos de prensa, ha salido claramente que, bueno, va a haber más dotaciones para la UDELAR, para la UTEC, para el Instituto Clemente Estable, para el Poder Judicial, para que abra juzgados en el interior, juzgados de violencia de género. Va a haber más dinero para el INISA. Ok, pero ese dinero se lo están quitando a alguien. Hoy Búsqueda informa de que ya hay malestar, porque le están quitando el dinero. Entonces, acá va a haber ruido, ¿no? Hay que ver cómo se procesan esos cambios, ¿no? Y no puede ser también una forma de estrategia política, quiero decir, en un gobierno que, como ha dicho una y mil veces, eso no se lo puede nadie reprochar, tiene como centro abatir el déficit fiscal.
también podríamos preguntarnos en este momento, no del Uruguay, de la humanidad, si ese debe ser el... No hay ningún gobierno en el mundo como este, y ¿no? justo el Uruguay es el que... Bueno, en fin, eso forma parte de otra discusión que creo que es buena tenerla, ¿verdad? Es decir, ¿es este el momento en que te preocupa? Además, yo presumo esto, soy neófito en la materia, ¿no? Es una linda charla para tenerla también con Mordecki. Las agencias que te dan nota, ¿no? Sí. Seguramente cuando vengan a ver a Uruguay la próxima y su déficit fiscal no solo no bajó en el caso, o incluso aumentó, va a ver que el déficit fiscal aumentó, pero va a ver que el de la humanidad todo aumentó. Bueno, eso te lo puedo confirmar, porque, a ver, yo suelo ser consultado por las agencias calificadoras. Ayúdame a entender eso, ¿Está? entonces. Yo en el mes de marzo me reuní con los oficiales de Standard & Poor's. Porque ellos entrevistan al gobierno, luego entrevistan economistas independientes, luego entrevistan politólogos porque les interesa la sostenibilidad de las políticas. Colegas periodistas también. Periodistas. Entonces, yo no sé a quiénes. A mí me suelen, pero no de ahora, de hace mucho tiempo. Y converso mucho con ellos. Y te puedo asegurar que hay un cambio. Cuando hablamos del déficit, y yo les decía, bueno, mirá, el déficit es grande. Bueno, claro, es grande cuando todo, no sé, Alemania estaba con un 2% de déficit, pero ahora están todos en el 10%. Claro. Porque todos decidieron gastar. Entonces, tener un 6, cuando todos están en el 10, no parece tan dramático. Lo que pasa es que la apuesta del equipo económico es la siguiente. Bueno, cuanto antes lo resolvamos, cuanto antes lo achiquemos, en un mundo que se normalice, vamos a estar muy bien parados. Está bien. Es como una jugada, ¿no? Uno la puede entender y dice... Y la jugada yo creo que les está saliendo bastante bien, porque en realidad todo lo que imaginábamos de costo, por ahora no se percibe. Vos mirá las encuestas y la gente aplaude al presidente, ¿no? Sin embargo, hay más gente que está pobre, ¿no? En Uruguay. Y más gente desocupada, ¿no? Se ve que no se dieron cuenta que están pobres. No, pero no lo digo careteando. Por ejemplo, los datos, el Instituto de Economía. Van a bajar el salario real de los funcionarios públicos y el PICNT está hablando de hacer un referéndum contra la LUC. La verdad, ¿viste? Uno esperaría que el PICNT estuviera en la calle. El otro día alguien me dijo, hicieron un paro general. Bueno, sí, pero no hay relación entre la medida que se propone y la reacción social. Hay como un delay. Capaz que del año que viene esto está en llamas. Pero a mí me sorprende un poco, ¿no? Entonces yo por eso digo que les está saliendo bien. Y entonces en ese contexto... Yo creo que les está saliendo bien porque hay como una cápsula generada por el COVID y por el buen desempeño del país en términos del COVID, que termina distorsionando la realidad. Y la gente a la hora de pensar dice, bueno, estoy un poco más pobre, pero estoy sano. ¿Tá? En cambio, si yo viviera en Argentina, en Brasil o en Chile, ya mi familia estarían enfermos de COVID. Entonces, prefiero estar un poco más pobre, pero sano. Esa es un poco la idea que presumo que debe estar instalada en la sociedad y que, bueno, que... hoy está funcionando así, ¿no? Y te lo pregunto, y a modo de estrategia, quiero decir, el gobierno que tiene ese objetivo explícitamente enunciado, esto hay que reconocérselo, dice, tenemos que recortar, para justamente lo que nos explicaste hace un ratito. Entonces yo voy a dar en primera instancia malas noticias, para que la gente reaccione. A esas malas noticias las desactivo en una proporción. Y además lo hago como fruto de una discusión en la interna del gobierno. No dejo al fuera. Eso no es ganar, porque de alguna manera yo que me indigné, el ciudadano que se indignó, el sindicato que se indignó, dice, no me dan todo lo que quiero, pero me lo mejoran un poquito. Y cualquiera sabe, yo lo hago con Juan, ¿verdad? Cuando me pide algo, o yo le digo, mira que no vas a tener tal cosa, y al final yo sé que se la voy a dar, pero no tanto como él. Bueno, y la otra, es la apuesta. Dani, y dejar a Frente Amplio afuera de la discusión. Sí. Esto lo resolvemos entre nosotros. Vos no incidiste en nada. Claro, es el mismo modelo que usaba el Frente Amplio. Exacto. Cuando discutían entre ellos. Claro, del cual se quejó los senadores. Yo recuerdo a Álvaro Delgado, Cami, la calle Pou, Pedro Bordaberry, quejándose todos de que, bueno, que el Frente Amplio resolvía en ellos y que la oposición no podía opinar. Bueno, esto es igual. Esto es un patrón que se reitera, que no dudo de calificar como mayoritarista. Era mayoritarista aquel y es mayoritarista este. Uh-huh.
la mayor parte del tiempo, desde el 85, hemos estado funcionando en un patrón de este tipo, ¿no? Con mayorías bastante disciplinadas, y lo que están haciendo ahora es eso, ¿no? Es discutir entre ellos. El Poder Ejecutivo tiene como dos estrategias grandes. Una es anticiparse a las preferencias del Parlamento y enviar un paquete que coincida con esas preferencias. Eso le permitiría un trámite ágil y con pocos cambios y modificaciones. Esa es una posibilidad. La otra estrategia es enviar proyectos de ley que satisfagan a sus electores, que cumplan con sus promesas de campaña, y estar dispuesto a que esas iniciativas se abran en el Parlamento. Yo creo que la estrategia de la calle Pou va más por la segunda, ¿no? Esta idea de contemplar las promesas de campaña y lo que esperan sus electores, y estar sujeto a lo que ocurra en el Parlamento. No veo mucho esfuerzo por adelantarse o anticiparse a los cambios que le va a pedir el Parlamento. Uh-huh. Es riesgoso. Por ejemplo, su padre, entre el 90 y el 95, hizo la misma estrategia. Enviaba proyectos de ley que reflejaban sus promesas de campaña y su programa de gobierno, ¿no? Su programa electoral. Claro. Y el Parlamento no se lo llevaba. Entonces naufragó la reforma de las jubilaciones, naufragó varias desmonopolizaciones que luego las retomó Sanguinetti. Entonces, a veces no anticiparse a las preferencias del Parlamento pueden generar el riesgo de que algunos proyectos terminen por no pasar o sean tan modificados que no se parezcan en nada. Pero entonces, mantenés la lealtad con los tuyos también, ¿no? Sí, está bien. No salió por culpa de estos otros. Muchos blancos dijeron ahora con la LUC. Está bien, pero estas cosas no salieron por culpa de los otros. Pero mi presidente la mandó. Pero la LUC fue muy modificada, ¿no? Sí. Casi el 80% fue tocado el 80% de los artículos. Hacía 20 años que no pasaba eso en el Parlamento. Y con el presupuesto está pasando lo mismo. Es decir, esa es la estrategia que tiene hoy el gobierno. Me parece que bueno, no está mal. No parece ser mala, ¿no? Yo no puedo criticarla. Me parece que tiene muy agarrados a los socios no lo van a traicionar. Los tiene agarrados por varias razones, por lo que hablamos hoy de Sanguinetti, el compromiso como fundador de esta coalición, la salida de Talvi, que fue muy importante para la calle Pou. Claro. Casi un alivio. Claro, un alivio. Nunca sacarle el casi. La salida de Talvi fue importante porque, bueno, dejó a Ciudadanos, que es el principal grupo del Partido Colorado, sin liderazgo o recomponiendo las heridas. Entonces, Ciudadanos no está en una situación como para estar todo el tiempo... Mandó un gesto igual con el desafuero, ¿no? Y lo va a seguir mandando, pero no está como para desafiar al presidente, ¿no? Y bueno, Cabildo Abierto, que lo desafiaba, quedó en deuda, ¿no? El violín un poquito en la bolsa. Quedó con mucha deuda, ¿no? Y me parece que tampoco va a hacer mucho ruido, ¿no? Entonces, la coalición de última va a generar cierta lealtad, ¿no? Las leyes van a pasar. No va a ocurrir como le pasaba al padre, donde, bueno, a los 10 meses el grupo de Valle y el de Sanguinetti no tenían ningún problema en pincharle las iniciativas, claro. ¿No? Esto es distinto, entonces yo veo que esta coalición va a durar un poco más que cualquiera de las otras. No sé si va a durar todo el periodo, pero va a durar. Veo que los socios están muy apretados, y que el Partido Nacional yo creo que es un actor dominante, ¿no? Lo demostró en las elecciones. Sí. Arrasó, no tuvo ningún gesto de generosidad, ¿no? Y me parece que en el gabinete igual, el equilibrio inicial, cuando se crea un ministerio más, termina cambiándose, ¿no? Y el Partido Colorado queda con 3
ministerios, con 2 ministerios marginales, porque yo no tengo claro si el ministro de Ganadería es del Partido Colorado, o si en realidad no es un representante de la Federación Rural o de la Asociación Rural. Uh-huh. Entonces el Partido Colorado como que adentro del gabinete tiene un peso muy marginal, ¿no? Y Cabildo Abierto, que sí tiene algunos ministerios importantes. Daniel Salinas, me cuesta asociarlo a Cabildo Abierto, uh-huh. Se mueve de una manera muy, muy flexible y hace muy poca política, ¿no? Es muy técnico lo de él, muy centrado en la pandemia. A Irene Moreira le dividieron el ministerio y ahora le sacan el programa de asentamientos, lo quieren alojar en el Poder Ejecutivo, presupuesto, ¿no? Sí. Entonces, el Partido Nacional como que no tiene mucha piedad y va pintando de blanco el gobierno. Y los socios, como están débiles, siguen ahí. Y me imagino que esto va a seguir un buen tiempo más. Bien. Para seguir hablando de estos temas, nos reencontramos más temprano que tarde. Se viene la LUC y su posible plebiscito, que es todo un tema, ¿no? Bueno, sí. A ver, mirá que lo del plebiscito, si se hiciera todo hoy, es una locura, ¿no? Es como ir a darse contra la pared. Lo que yo veo es que hay como un margen de tiempo, ¿no? La Constitución dice que la presentación del referéndum ante la Corte se puede hacer dentro del año de promulgada la ley. La ley fue promulgada, si mal no recuerdo, en julio. Uh-huh. O sea que hasta julio del año que viene. Y una vez que se presenta, se activa el periodo para juntar las firmas, que es otro año. Entonces, esa es la gran duda que tengo, ¿no? Algo que hoy luce como una locura, capaz que dentro de un año y medio es algo muy razonable para la izquierda, ¿no? Para la oposición. Entonces, hay que ver, el timing pasa a ser muy importante en el tema del referéndum. Siempre que el Frente Amplio estuvo en la oposición, hubo referéndums, siempre lo he intentado, y por tanto, esta era una variable que iba a aparecer. Lo que sorprende un poco que sea ya tan pronto, en el primer año. En el gobierno de Lacalle Padre fue en una ley pasada en el 91. En el gobierno de Sanguinetti se intentó ir contra el marco regulatorio energético, uh-huh, que después fue tan útil para desarrollar el cambio de matriz energética durante los gobiernos del Frente Amplio, pero bueno, se intentó. Después Bueno, Uruguay acaba de exhibir el dato que casi el 100% de la energía gastada es de energías renovables. Bueno, el marco regulatorio energético, que es una ley del periodo de Sanguinetti, fue muy útil. Y es una ley también del 97. Y después en el 2013 se aprueba la ley de ANCAP y van contra esa, uh-huh, ley. Entonces, sorprende un poco que ya sea una ley aprobada en el primer año. Eso es lo primero. Y lo segundo es una ley que la mitad de los artículos los votó el Frente Amplio. Entonces hay que ir a buscar en la otra mitad qué es lo tan grave. Y bueno, ahí aparece el tema de la educación, algunas medidas de endurecimiento de las políticas, tal vez la modificación de la inclusión financiera, pero no aparece temas así que sean tan grandes como los referéndums que recordamos, ¿no? Uh-huh. Que era la ley que asociaba ANCAP lo transformaba en una empresa mixta, que era la ley de... No, bueno, la Antel, ¿no? Antes, ¿no? La histórica, emblemática. Privatización de Antel. Entonces, hay que ver, ¿no? Si eso tiene andamiaje. La de la caducidad, ¿no? Bueno. Antes, a su vez. Bueno, gracias, Daniel, muy amable. No, por como favor, siempre. Un gusto. Vamos arriba. Daniel Chaschetti nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.